Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a continuar con el área de personal social, el curso Historia del Perú, y vamos a hablar acerca de las dos repúblicas. Este tema lo van a poder ubicar en la página 48 del cuadernillo enviado a sus correos electrónicos y la página 141 de su libro. ¿Qué podemos hablar acerca de estas dos repúblicas? ¿Quién lo dividió? Lo dividió el virrey Francisco de Toledo, de España. Dividió o decidió realizar estas dos sociedades, tanto República de los Indios como República de los Españoles, para que cada una de ellas tuviera sus propias leyes. Antes de ello, vamos a recordar un poco la gráfica que ya habíamos realizado juntos como una actividad en clase de la semana pasada. Hablamos del virreinato en el Perú en el siglo XVI y que en sí habían dos virreinatos en América. El primer virreinato que pasó en Nueva España, México, en el año 1535 y el virreinato del Perú en 1544. Luego, en el siglo XVIII se dio Nueva Granada en 1717 y Río de la Plata en 1771. Al inicio, para los españoles se les complicaba un poco el tema de la conquista en el Perú por lo agreste de nuestras tierras, ¿no? Por su tipo de geografía y por la población que tenía. Pero también es cierto que ellos llegaron a invadirnos en una época donde había también una guerra entre hermanos acá, en el Cusco, entre Huáscar y Atahualpa. Pero ese tema no lo vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy únicamente vamos a hablar acerca de la República de los Indios y ya en la próxima clase vamos a seguir con el tema de la República de los Españoles. Pues bien, para la República de los Indios, para la corona española, los indígenas no eran considerados libres, más bien eran considerados vasallos de rey, por lo cual no podían ser considerados esclavos. Sin embargo, ellos no tenían los mismos derechos que un español común, ya que sus derechos se reprimían a los mismos derechos que un menor de edad. No tenían voto, su palabra tampoco valía, etc. Ellos solo ejercían sus derechos mediante un funcionario llamado también protector. Bien, se dividió o se subdividió a su vez la República de los Indios en dos grupos. Ahí tenemos a los indios nobles y los indios del común. Los indios nobles eran descendientes directos de los incas o de sus panacas reales del Tahuantinsuyo. Los indios del común fueron en su mayoría la población sin cargo en la época del virreinato. Los indios nobles sí conservaron sus privilegios en la medida de lo posible y los indios comunes fueron obligados a hacer trabajos obligatorios, trabajos forzados. Los indios nobles no pagaban tributos y no asistían a la mita. Sin embargo, los indios de común eran entregados para trabajar la tierra de los españoles con la excusa de la evangelización. Bien, acá vamos a hablar también de que los españoles crearon colegios especiales de ciencias donde enseñaban matemáticas y también los evangelizaban. ¿Y para qué los evangelizaban? Para que de esa manera pudieran cumplir bien su papel de mediadores o intermediarios entre los indios comunes y los españoles. Muchos de los indios nobles pudieron alcanzar fortuna dedicándose al comercio y al arriaje de las mulas. Los indios en común eran explotados. Como ya les mencioné, los indios nobles sí iban a la escuela, pero eso tenía como que un doble sentido, ¿no? Si bien es cierto, los españoles crearon estos colegios donde les enseñaban matemáticas y ciencia, también tenían
un doble sentido para que de esa manera ellos puedan controlar también a los indios en común y no haya ningún tipo de levantamiento, que más adelante sí se dio con Tupac Amaru II. Pero ese también es un tema que más adelante hablaremos. Los indios en común sí tenían que pagar tributos, también eran entregados a un conquistador español llamado encomendero. Se podría decir que los indios eran la población menos afortunada y con menos derechos o nada de derechos que cualquier otro ciudadano en aquella época. A continuación vamos a seguir con las actividades de la página 142 del libro. La primera actividad habla acerca de las reducciones y estas se crearon para, ya lo habíamos hablado, sí, se crearon para facilitar la evangelización, el cobro de tributos y para saber el número exacto de la población. Los privilegios que tenían los indios nobles eran la exoneración del pago de tributos y el no trabajo en la mitad. Por último, se dividió en dos, indios nobles e indios del común. ¿En qué grupo va esto? En la República de los Indios. Recordemos que había República de Españoles y República de Indios, y dentro de la República de Indios se subdividió en indios nobles e indios del común. La siguiente actividad del libro de la página 142 es Juego y Aprendo. Acá vamos a encontrar 5 cuadraditos con las palabras mitas, reducciones, indios del común, indios nobles y Toledo. Y lo que vamos a hacer es únicamente completarlo o tratar de ubicarlos. La primera es Toledo dividió la sociedad en dos repúblicas. La segunda es los indios nobles eran miembros de las panacas reales. Los pueblos de indios también se les conocía como reducciones. Las mitas eran el trabajo obligatorio que se realizaba en las minas de Potosí y de Huancavelica. Eran minas donde explotaban a los indios del común. Los indios del común constituyeron la mayoría de la población y fueron los que realizaban la mita y los que sí pagaban tributos. Pues bien, ustedes van a continuar con la lectura ubicada en la página 142 también. Hay dos preguntas que van a tener que desarrollar según la lectura, según la pequeña lectura que podemos encontrar en esa página. Y vamos a continuar con las tareas para casa, que son un cuestionario para marcar, ubicada en la página 143. Pues bien, niños, me despido, un fuerte abrazo, cuídense.